Summa Teológica, parte 1 con 2ae, cuestión 84. De cómo un pecado es causa de otros pecados. Ahora vamos a estudiar la causa del pecado, en cuanto que un pecado es causa de otro. Kuntaku, y acerca de esto se plantean 4 problemas. ¿Es la codicia la raíz de todos los pecados? ¿Es la soberbia el principio de todo pecado? Hay que llamar vicios capitales a otros pecados especiales. Además de la soberbia y la avaricia, ¿cuántos y cuáles son los vicios o pecados capitales? Artículo 1. ¿Es la codicia la raíz de todos los pecados? Lat. Objeciones por las que parece que la codicia no es la raíz de todos los pecados. 1. La codicia, que es el apetito desordenado de riquezas, se opone a la virtud de la liberalidad. Pero la liberalidad no es la raíz de todas las virtudes, luego la codicia no es la raíz de todos los pecados. 2. Además, el apetito de aquellas cosas que son para un fin, procede del apetito del fin, mas las riquezas, cuyo apetito es la codicia, no se apetecen sino en cuanto útiles para algún fin, como se dice en el libro primero de los Éticos. Luego la codicia no es la raíz de todo pecado, sino que procede de alguna raíz anterior. 3. Se constata frecuentemente que la avaricia, que se llama también codicia, nace de otros pecados, nipa, ji. Si cuando uno apetece el dinero por ambición o para satisfacer la gula, no es pues la raíz de todos los pecados. Contra esto, está lo que dice el apóstol en 1 Tim, capítulo último, 6:10. La raíz de todos los males es la codicia. Respondo. Según algunos, la codicia puede tomarse en varios sentidos. 1. En cuanto que es apetito desordenado de las riquezas. Y en este sentido es un pecado especial. 2. En cuanto que significa el apetito desordenado de cualquier bien temporal, y así es el género de todo pecado, pues en todo pecado se da una conversión a los bienes transitorios, según hemos dicho, Kia. Setiusa, tú, 3. En un tercer sentido se toma en cuanto significa cierta tendencia de la naturaleza corrompida a apetecer desordenadamente los bienes corruptibles, y así dicen que la codicia es la raíz de todos los pecados, a semejanza de la raíz del árbol, que extrae su alimento de la tierra. Pues así provienen todos los pecados del amor de las cosas temporales. Mas aunque estas cosas sean verdad, sin embargo, no parecen corresponder a la intención del apóstol, quien dijo que la codicia es la raíz de todos los pecados. Pues, evidentemente, allí habla contra aquellos que, queriendo hacerse ricos, caen en tentaciones y en el lazo del diablo, porque la raíz de todos los males es la codicia, por donde es evidente que habla de la codicia, en cuanto que es apetito desordenado de las riquezas, y en este sentido hay que decir que la codicia, en cuanto que es un pecado especial, se llama raíz de todos los pecados a semejanza de la raíz del árbol, que suministra su alimento a todo el árbol, pues vemos que por las riquezas el hombre adquiere la facultad de cometer cualquier pecado y de cumplir el deseo de cualquier pecado, porque el dinero le puede ayudar a obtener cualquier bien temporal, según dice Ekel 10:19. Todo obedece al dinero, y en este sentido es claro que la codicia de las riquezas es la raíz de todos los pecados. A las objeciones 1. La virtud y el pecado no nacen del mismo principio, pues el pecado nace del deseo del bien transitorio, y por eso se dice raíz de todos los pecados, el deseo de aquel bien que ayuda a conseguir todos los bienes temporales, mas la virtud nace del deseo del bien eterno, y por eso la caridad, que es el amor de Dios, se pone como raíz de todas las virtudes, según aquello de F 3:17. Enraizados y fundados en la caridad, 2. El deseo de las riquezas se dice ser la raíz de los pecados, no porque las riquezas se busquen por sí mismas como fin último, sino porque son muy buscadas como útiles para todo fin temporal, y puesto que un bien universal es más apetecible que uno particular, de ahí que muevan más el apetito que algunos bienes singulares, que se pueden tener simultáneamente con otros muchos por el dinero. 3.
Así como en las cosas naturales, no se indaga qué es lo que sucede siempre, sino lo que acontece las más de las veces, porque la naturaleza de las cosas corruptibles puede verse impedida de obrar siempre del mismo modo. Así también en las cosas tocantes a la moral se considera lo que acaece las más de las veces, y no lo que ocurre siempre, porque la voluntad no obra por necesidad. Así pues, no se dice que la avaricia sea la raíz de todos los males, porque a veces no sea algún otro mal la raíz de ella misma, sino porque lo más corriente es que de ella nazcan otros males, por la razón susodicha, en solo Siat 2. Artículo 2. ¿Es la soberbia el principio de todo pecado? Lat objeciones por las que parece que la soberbia no es el principio de todo pecado. 1. La raíz es un principio del árbol, y así parece ser lo mismo la raíz del pecado y el principio del pecado. Mas la codicia es la raíz de todos los pecados, como se ha dicho. A. 1. Luego también ella es el principio de todo pecado y no la soberbia. 2. Además, en Eclo 10:14 se dice: el principio de la soberbia humana está en apostatar de Dios, pero el apostatar de Dios es un pecado. Luego hay un pecado que es principio de la soberbia, y ella no es el principio de todos. 3. Aquello parece ser el principio de todo pecado que los produce todos. Mas esto es el amor desordenado de sí mismo, el cual construye la ciudad de Babilonia, como dice Agustín en el libro 14 de Civit. Luego, el amor de sí mismo, y no la soberbia, es el principio de todo pecado. Contra esto está lo que dice Eclo 10:15. El principio de todo pecado es la soberbia. Respondo. Algunos dicen que la soberbia se toma en tres sentidos. Primero, en cuanto que soberbia significa el deseo desordenado de la propia excelencia, y así es un pecado especial. En segundo lugar, en cuanto implica cierto desprecio actual de Dios respecto al efecto de no someterse a sus preceptos, y así dicen que es un pecado genérico. Tercero, en cuanto implica cierta inclinación a semejante desprecio debida a la corrupción de la naturaleza, y en este sentido dicen que es el principio de todo pecado, y difiere de la codicia porque en esta se considera el pecado por parte de la conversión a los bienes transitorios, de los que el pecado en cierto modo se nutre y se mantiene, y por esto la codicia se llama raíz. Mas la soberbia considera el pecado por parte de la aversión de Dios, a cuyos preceptos el hombre rehúsa someterse, y por eso se dice principio, porque la razón de mal empieza por parte de la aversión, mas aunque ciertamente todas estas cosas sean verdaderas, sin embargo, no son conforme a la intención del sabio, que dijo: el principio de todo pecado es la soberbia, pues, evidentemente, habla de la soberbia en cuanto que es deseo de la propia excelencia, como es claro por lo que añade. Puxin 17. Dios destruyó los tronos de los jefes soberbios, y de esto es de lo que habla casi todo el capítulo. Por consiguiente, hay que decir que la soberbia, también en cuanto es un pecado especial, es el principio de todo pecado. Hay, pues, que tener en cuenta que en todos los actos voluntarios entre los cuales están los pecados, se da un doble orden, el de intención y el de ejecución. En el primero, el fin tiene razón de principio, como anteriormente hemos dicho muchas veces. Sekyo 1 1 1 ku 2 7 2 Vincha 1 2 ku 25 2. Y el fin del hombre en la adquisición de todos los bienes temporales es lograr por ellos cierta perfección y excelencia. Por ello, desde este ángulo, se pone como principio de todos los pecados la soberbia, que es el apetito o deseo de sobresalir. Mas por parte de la ejecución, lo primero es aquello que confiere la oportunidad de realizar todos los deseos pecaminosos y que tiene razón de raíz, a saber, las riquezas, y por eso, desde este ángulo, se dice que la avaricia es la raíz de todos los males, como hemos expuesto. Ana 1. A las objeciones 1. Con esto está clara la respuesta a la primera objeción. 2. Apostatar de Dios es el principio de la soberbia por parte de la aversión. Por el hecho de no querer uno someterse a Dios,
se sigue querer desordenadamente su propia excelencia en las cosas temporales. Así que aquí la apostasía de Dios no se toma como pecado especial, sino más bien como una condición general de todo pecado, que es la aversión del bien eterno, o se puede afirmar que apostatar de Dios se dice ser el principio de la soberbia, porque es la primera especie de soberbia, pues a la soberbia pertenece no querer someterse a superior ninguno y especialmente no querer sujetarse a Dios, por lo cual ocurre que uno se eleva indebidamente sobre sí mismo, según las otras especies de soberbia. 3. En esto se ama uno a sí mismo, queriendo su propia excelencia, pues lo mismo es amarse que querer el bien para sí. Por consiguiente, el poner como principio de todo pecado la soberbia o el amor propio se reduce a lo mismo. Artículo 3. ¿Hay otros pecados especiales que hayan de llamarse capitales, además de la soberbia y la avaricia? Las objeciones por las que parece que, además de la soberbia y la avaricia, no hay otros pecados especiales que se llamen capitales. Y no uno. En el libro segundo de Ánima, se dice que la cabeza parece ser para los animales como la raíz para las plantas, pues las raíces se parecen a la boca. Sí, pues, la codicia se dice la raíz de todos los males. Parece que sólo ella deba calificarse de vicio capital y no algún otro pecado. Además, la cabeza tiene cierto orden a los otros miembros, en cuanto que desde la cabeza se difunde el sentido y el movimiento, mas el pecado denota privación de orden. Luego el pecado no tiene razón de cabeza, y por consiguiente, no debe señalarse pecado capital alguno. Se llaman delitos capitales los que se castigan con la pena capital, mas con tal pena se castigan algunos pecados en cada uno de los géneros. Luego no son vicios capitales algunos pecados específicamente determinados. Contra esto está el hecho de que Gregorio, en el libro 21 de los Moral, se enumera algunos vicios especiales que dice ser capitales. Respondo, capital viene de caput, capitis, cabeza, y la cabeza, en sentido propio, es cierto miembro del animal, que es el principio y el director del animal entero. De ahí que todo principio, metafóricamente, se llame cabeza. Y también los hombres que dirigen y gobiernan a otros se dicen cabezas de los otros. Un vicio, pues, se denomina capital en primer lugar por la cabeza propiamente dicha. En este sentido se llama pecado capital, el pecado que se castiga con pena capital. Mas ahora no hablamos de pecados capitales en ese sentido, sino en el otro. En cuanto pecado capital, derivado de caput, capitis, se toma metafóricamente y significa principio y director de los otros, y así se llama vicio capital, aquel del que nacen otros, principalmente en calidad de causa final, la cual es el principio formal, según hemos dicho anteriormente. 6. Y por tanto, el vicio capital no es sólo principio de otros, sino también director, y en cierto modo su remolque, pues siempre el arte o hábito al que pertenece el fin preside e impera respecto de los medios. De ahí que Gregorio, en el libro 21 de los Moral, compare estos vicios capitales a los jefes de los ejércitos. A las objeciones. 1. Capital es una denominación que se deriva de caput, capitis, cabeza, lo cual, a la verdad, es por una cierta derivación y participación de la función de la cabeza, como poseedor, el vicio capital, de alguna propiedad de la cabeza, no como cabeza simplemente, y por eso se llaman vicios capitales, no sólo aquellos que tienen la razón o carácter de origen primario, como la avaricia calificada de raíz y la soberbia calificada de principio, sino también aquellos que tienen la razón o carácter de origen próximo respecto de otros muchos pecados. 12. El pecado carece de orden por parte de la aversión. Por este lado tiene razón de mal, y el mal, según Agustín, en el libro de Natura Boni, es privación de medida, de belleza y de orden. Mas por parte de la conversión a las criaturas, mira algún bien, y, por consiguiente, por este lado puede tener un orden. 3. Dicha objeción se basa en el pecado capital en cuanto se deriva del reato de la pena,
pero aquí no lo tomamos en ese sentido. Artículo 4. Es adecuado hablar de 7 vicios o pecados capitales, lat. Objeciones por las que parece que no haya de deducirse que hay 7 vicios o pecados capitales, que son vanagloria, envidia, ira, tristeza, avaricia, gula y lujuria. 1. Los pecados se oponen a las virtudes, mas las virtudes principales son 4, como hemos dicho anteriormente. 61. Tú. Luego los vicios principales o capitales no son más que 4. Do. Además, las pasiones del alma son ciertas causas del pecado, según hemos dicho anteriormente, Q. Sensation. Pero las pasiones principales del alma son 4, de 2 de las cuales no se hace mención alguna entre los susodichos pecados, a saber, de la esperanza y del temor, mas se enumeran algunos vicios a los que pertenecen la delectación y la tristeza, pues la delectación pertenece a la gula y a la lujuria, y la tristeza a la pereza y a la envidia. Luego es inadecuada la enumeración de los pecados principales. 3. La ira no es una pasión principal. No debió pues ponerse entre los vicios principales. 4. Así como la codicia o avaricia es la raíz del pecado, así también la soberbia es su principio, como hemos dicho más arriba, a tú. Mas la avaricia se pone como uno de los 7 vicios capitales, luego debería enumerarse también la soberbia entre los vicios capitales. Tiene. Algunos pecados se cometen que no tienen por causa ninguno de estos, vimpes, guiar, y si uno yerra por ignorancia, o si uno comete algún pecado con buena intención, como cuando uno roba para dar limosna. Luego es insuficiente la enumeración de los pecados capitales. Contra esto, está en contra la autoridad de Gregorio, que los enumera así, en el libro 21 de los Moral. Respondo, según hemos indicado, Asaep. 3. Se llaman vicios capitales, aquellos de los cuales nacen otros, especialmente en razón de causa final. Mas este origen puede considerarse de 2 modos. Primero, según la condición del que peca, dispuesto de tal manera que se siente atraído por un fin, por el cual generalmente pasa a otros pecados, pero este modo de originarse no puede caer bajo arte o reglas, puesto que las disposiciones particulares de los hombres son infinitas. El otro modo es según la relación de los mismos fines entre sí, y en este sentido generalmente un vicio nace de otro, por donde este modo de originarse puede ser objeto de arte o de reglas. Según esto, pues, se llaman capitales aquellos vicios cuyos fines poseen algunas razones primarias para mover el apetito, y según la diferencia de tales razones, se distinguen los vicios capitales. Ahora bien, una cosa mueve el apetito de 2 modos. El primero, directamente y por sí misma. De este modo mueve el bien al apetito a buscarlo, y el mal, por la misma razón, a rehuirlo. El segundo, indirectamente y como por otra cosa, b. Gar. Y si uno busca un mal por razón del bien adjunto, o rehuye un bien por el mal adjunto, mas el bien del hombre es triple. En primer lugar hay un bien del alma que ya por su sola aprehensión es apetecible, a saber, la excelencia de la alabanza o del honor, y tal bien lo busca desordenadamente la vanagloria. Otro bien es el del cuerpo, y éste o pertenece a la conservación del individuo, como la comida y la bebida, y este bien lo busca desordenadamente la gula, o a la conservación de la especie, como el coito, y a esto se ordena la lujuria. El tercer bien es más exterior, a saber, las riquezas. A este se ordena la avaricia, y estos 4 vicios mismos rehuyen desordenadamente las cosas contrarias, o de otra forma, el bien mueve especialmente el apetito, porque participa algo de la propiedad de la felicidad, la cual todos naturalmente apetecen, mas de la razón de ser de ésta es en primer lugar cierta perfección, pues la felicidad implica el bien perfecto, al que pertenece la excelencia o la fama, que apetece la soberbia o vanagloria. En segundo lugar, a su razón, de la felicidad, pertenece la suficiencia, que apetece la avaricia en las riquezas que la prometen. En tercer lugar, de su condición es el placer, sin el cual no puede darse la felicidad, según se dice en el libro I y en el X de los éticos, y éste lo apetecen la gula y la lujuria.
Mas el que uno rehuya el bien por causa del mal adjunto, acontece de dos maneras. Porque o esto es por relación al bien propio, y así tenemos la asedia, que se entristece del bien espiritual por el trabajo corporal adjunto, o es del bien ajeno, y esto, si no va acompañado de rebelión, pertenece a la envidia, que se entristece del bien ajeno en cuanto impide su propia excelencia, o es con cierta rebelión que empuja a la venganza, y tal es la ira, y a estos mismos vicios pertenece la atención a los males opuestos. A las objeciones, 1. La razón del origen de las virtudes y de los vicios no es la misma, pues las virtudes tienen su causa en el orden del apetito a la razón o también al bien inmutable, que es Dios, mientras los vicios nacen del deseo del bien transitorio, de ahí que no sea necesario que los vicios principales se opongan a las virtudes principales. Túa. El temor y la esperanza son pasiones de la irascible, mas todas las pasiones de la irascible nacen de las pasiones de la concupiscible, las cuales también se ordenan de algún modo a la delectación y a la tristeza, y por eso, entre los pecados capitales, se enumeran principalmente la delectación y la tristeza como pasiones principalísimas, según expusimos más arriba, Q 25:4-3. Aunque la ira no sea una pasión principal, se la distingue de los otros vicios capitales, porque, sin embargo, tiene una razón especial del movimiento apetitivo. En cuanto uno impugna el bien de otro bajo la razón de honradez, esto es, de venganza justa, Pau. La soberbia se dice ser el principio de todo pecado, según la razón de fin, como hemos dicho a do, y bajo esa misma razón se considera la principalidad de los vicios capitales. Por ello la soberbia, como vicio universal, no se enumera con los otros, sino que más bien se la pone como una especie de reina de todos los vicios, según dice Gregorio. La avaricia se dice raíz según otra razón, como dijimos más arriba, a 1 y 2. Fine. Estos vicios se llaman capitales, porque lo más frecuente es que otros nazcan de ellos. Por consiguiente, nada impide que a veces algunos pecados provengan de otras causas. Sin embargo, se puede decir que todos los pecados que provienen de la ignorancia pueden reducirse a la pereza, a la cual pertenece la negligencia por la que uno, a causa del trabajo, rehúsa conseguir los bienes espirituales, pues la ignorancia que puede ser causa de pecado proviene de la negligencia, según dijimos más arriba, Chi Q 76-2. Mas el que uno cometa un pecado con buena intención parece reducirse a la ignorancia, en cuanto ignora que no hay que hacer males para que vengan bienes.